Acción. Hola, es un gusto para mí poderles platicar un poco acerca de nuestro trabajo, actitudes y discriminación social hacia comunidad LGBTIQ en Ciudad Obregón. Este trabajo fue realizado por la maestra Reina Santillán Arias y su servidor Alejandro Martín del Campo Barraza. De igual manera, agradezco el segundo Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología por este espacio para compartir nuestra investigación. Comenzando un poco a manera de introducción, debemos definir qué es la discriminación. La discriminación se describe como toda distinción, exclusión o restricción basada en características o situación de uno o más individuos. Esto es de acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2003. En México, el 30.1% de la población no heterosexual afirmó haber sido víctima de discriminación por su orientación sexual, lo cual implica un alto grado de desprotección para los integrantes de la comunidad LGBT. Esto nos lo comenta la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 2017. Como consecuencia, se ha encontrado que existen elementos suficientes para confirmar que en México los problemas de discriminación y violencia hacia las personas LGBTI siguen existiendo. Estos actos provienen de prejuicios y estigmas que se encuentran inmersos en la sociedad mexicana, dirigiendo el rechazo hacia la diversidad de orientaciones, identidades y expresiones de género, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019. La discriminación hacia estas personas, hacia este grupo, la comunidad LGBTIQ, atenta contra el desarrollo libre de la personalidad y la protección de los derechos humanos a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica, al matrimonio igualitario, a la seguridad social, así como al reconocimiento de la identidad y a la protección de la salud y la vida. Esto es de acuerdo a ILGA, citado por Ayala en 2020. Cuando las personas se pueden desarrollar libremente su potencial sin enfrentar las barreras que no están relacionadas con sus capacidades, los beneficios no solo serán para ellos, sino para toda la comunidad. Esto nos lo menciona Clark en 2021. Esto se relaciona directamente con lo que acabo de mencionar con anterioridad, de los cuales se enfrentan muchas barreras en los distintos ámbitos de su vida cotidiana y esto frena su potencial. Después de la revisión teórica, nos planteamos como objetivo analizar las actitudes de rechazo hacia la diversidad y discriminación social hacia la comunidad LGBTIQ en Ciudad Obregón, Sonora. El método para esta investigación comenzamos con definir el tipo de estudio, el cual es un tipo no experimental, de corte transversal, correlacional y comparativo. En relación a los participantes, la muestra se compuso de 149, 58 de ellos fueron hombres y 91 fueron mujeres. En relación al grupo social, 60 pertenecieron a la comunidad LGBTIQ, siendo el 40.3%, mientras 89 pertenecían al grupo heterosexual, representándose como el 59.7%. La edad promedio mostrada fue de 20.83 años y con una división estándar de 1.491. El muestreo fue no probabilístico aleatorio. Para evaluar a todos estos participantes, se utilizó el cuestionario de evaluación de actitudes hacia la comunidad LGBTQ elaborado por Suárez y Fournier en 2014. Este mismo fue adaptado para la investigación en cuestión. Este instrumento cuenta con 50 ítems divididos en 3 escalas tipo Likert con 5 opciones de respuesta. El procedimiento realizado para este estudio fue un análisis de datos llevado a cabo por una estadística no paramétrica inferencial. Para la comparación de variables se utilizó la Udemann-Whitney y para la correlación de variables la prueba de Spearman. Debido a no presentar una normalidad y no tener una varianza similar en una de las dos variables, se optó por utilizar las pruebas no paramétricas. Procedemos al apartado de los resultados. En el análisis de asociación de variables se ha encontrado una correlación negativa y alta entre discriminación percibida y actitudes de rechazo, como se puede observar en la tabla número 1, indicando que a mayor percepción de la discriminación en la comunidad LGBTQ, menor será la presencia de actitudes de rechazo ante este mismo grupo. Siguiendo con este apartado, los análisis descriptivos y la frecuencia de datos agrupados se dividieron en 5 niveles según el puntaje obtenido. Para la primera variable fueron desde muy bajo hasta muy alto y se encontró que el 97.32% de los participantes presentan niveles bajos o muy bajos de actitudes de rechazo
como se puede ver en la figura número 1 que está en la parte superior de la presentación. Por otro lado, para la variable de discriminación percibida, a mayor puntaje, mayor es el nivel de conciencia que se presentan actos discriminatorios ante la comunidad LGBTIQ, donde se reportó que solamente el 4.2% de los participantes presentan niveles muy bajos o bajos de conciencia sobre los actos discriminatorios hacia la comunidad LGBTIQ, tal y como se presentan en la figura número 2 que está en la parte baja de la presentación. Ahora bien, de acuerdo a la comparación de rangos para la variable actitudes de rechazo entre la comunidad LGBTIQ y heterosexual, los cuales son nuestros grupos sociales para esta investigación, se presentó una Udemann-Whitney de 1600.500 con un valor P menor a 0.05, lo cual nos indica que existe una diferencia significativa entre los rangos de los puntajes. El puntaje significativamente mayor se presentó en el grupo social heterosexual. Esto nos hace referencia a que en este grupo heterosexual se presenta una mayor cantidad de actitudes de rechazo hacia la comunidad LGBTIQ que a comparación de aquellos que pertenecen a la misma. Por otro lado, el coeficiente de probabilidad muestra un tamaño de efecto pequeño, menor a 0.56, con un valor de 0.30, haciendo referencia a que el grupo social no es el único factor que influye en que se presenten actitudes de rechazo, y esto se puede observar en la tabla número 2. Continuando con la comparación entre grupos sociales, ahora es para la variable de discriminación percibida. La Udemann-Whitney fue de 2196.500 con un valor P mayor a 0.05, el cual nos indica que no hay diferencias significativas entre los rangos obtenidos de los grupos sociales. A pesar de que la comunidad LGBTIQ mostró puntajes mayores, los cuales revelan que presentan mayor niveles de conciencia de actos discriminatorios ante la comunidad, no fueron lo suficientemente mayores a las del grupo heterosexual. Por lo tanto, no hay diferencias significativas. Cabe mencionar que al no presentarse diferencias significativas, no es posible calcular la magnitud del efecto de la variable. Procedemos con la comparación entre sexos y regresamos a la variable de actitudes de rechazo. En este apartado se presentó una Udemann-Whitney de 1578.500 y el valor P fue menor a 0.05. Esto nos indica que existen diferencias significativas entre los rangos reportados de hombres y mujeres. El grupo que reportó mayor puntaje fueron los hombres, mostrando mayores actitudes de rechazo hacia la comunidad LGBTIQ significativamente superiores al de las mujeres. Para el valor de la coeficiente de probabilidad de superioridad, el valor fue de 0.299, lo cual es menor a 0.56. Esto se interpreta como un efecto pequeño. Al igual que la comparación de grupos sociales con esta variable, el sexo no es la variable principal del por qué se presentan actitudes de rechazo. Eso se puede observar en la tabla número 4. Por último, tenemos la discriminación percibida entre sexos, donde se presentó una Udemann-Whitney de 2203.500 y el valor P fue mayor a 0.05. Esto se interpreta como una falta de diferencia significativa entre los rangos obtenidos. Las mujeres presentaron una mayor capacidad para identificar actos discriminatorios ante la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, sus puntajes no fueron significativamente distintos a los de los hombres. Similar al de la variable con grupos sociales, la magnitud del efecto no se puede calcular por no presentar diferencias significativas. A manera de discusión, se ha constatado de la existencia de actitudes de rechazo y discriminación en la comunidad de Ciudad Obregón, Sonora. De esta forma, se cumple con el objetivo general del trabajo, el cual fue analizar estas actitudes de rechazo a la diversidad y discriminación social hacia la comunidad LGBTIQ, de las personas LGBTIQ y heterosexuales de la ciudad. De tal manera, se amplía el conocimiento que se tiene en estadística sobre este tema, con los datos obtenidos por medio de los instrumentos aplicados en la investigación en cuestión. Los puntajes obtenidos en la variable de actitudes de rechazo fueron mayores en el grupo heterosexual, lo cual es consistente con lo que publican León y González en el año 2020, quienes mencionan en sus resultados que el rechazo existe hacia las diferentes diversidades sexuales.
De la misma forma, se ha encontrado que el sexo masculino presenta mayores actitudes de rechazo hacia la comunidad LGBTIQ que el sexo femenino, coincidiendo con los autores Aguilera y sus colaboradores en 2012, así como Cañete en 2014, los cuales tuvieron hallazgos donde los hombres presentaban niveles más altos de rechazo hacia las comunidades LGBTIQ y homosexuales que las mujeres. En el apartado Recomendaciones para las futuras investigaciones, se sugiere ampliar la muestra y obtener una equivalencia en las diferentes variables sociodemográficas para mayor validez en la comparación. De igual manera, integrar al estudio factores sociales, educativos y culturales que se asocien a las actitudes de rechazo y discriminación social hacia los grupos LGBTIQ. Por último, es de suma importancia que aumentemos las investigaciones en temas de salud mental, bienestar y resiliencia en los grupos LGBTIQ. Y con esto culminamos la presentación de la investigación. Les agradecemos haber mostrado interés en este tema de las actitudes de rechazo y discriminación social percibida hacia la comunidad LGBTIQ en Ciudad Obregón, Sonora. Esperamos que hayan adquirido conocimientos acerca de esta temática y quedamos al pendiente de cualquier comentario, duda o sugerencia. Muchas gracias.